presento. Ya, cierra la cortina, Lucas. Ya. Okay. Muy buenas noches. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna les da la más cordial bienvenida a esta primera jornada virtual internacional COVID 2019. Es un grato honor presentar en esta noche al doctor Fan Ureta Guerra, quien es abogado profesor de argumentación. Cursa estudios en la maestría de argumentación jurídica de la Universidad de León, España. Ha sido profesor de la Academia de la Magistratura en la materia de autor de técnicas de argumentación para la litigación oral y escrita, manual de argumentación y redacción de sentencias. Ha participado en la reforma del Código Procesal Civil de Bolivia, es conferencista internacional y docente en diversas universidades. El doctor Fan Ureta Guerra, para quien ya estoy eternamente agradecido y también le hago llegar el saludo del decano, el magíster Jorge Luis Sosa Quispe, que estos eventos académicos gratuitos en beneficio de toda la comunidad jurídica a nivel nacional e internacional. El doctor Fan Ureta Guerra tendrá el tema a su cargo, la lectura crítica de sentencias, estrategias argumentativas de la judicatura peruana. Doctor, bienvenido a Tacna virtualmente, bienvenido al ilustre Colegio de Abogados de Tacna, espero que se pueda sentir cómodo en estos 40 a 1 hora de disertación e impartición de conocimiento. Espero que el público sea cálido. Bienvenido, doctor Fan Ureta Guerra. Bienvenido a Tacna. Clinton, muchas gracias. Gracias al Colegio de Abogados de Tacna. Vamos a tratar de aprovechar estos 45 minutos para que lleven algunas ideas y como Clinton me ha ofrecido, acá el doctor, vamos a hacer un taller hoy día y un taller el próximo viernes, para que puedan tener una idea en conjunta de estos procedimientos que le van a servir para poder identificar las anomalías argumentativas que recurrentemente existen en las sentencias. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un vocal supremo que fue grabado diciendo ¿qué quieres que haga? Que le baje la pena, lo absuelva, ¿no? Por un caso de violación. Como ustedes se habrán dado cuenta, en ese caso, a ese hombre no le interesaba la realidad de la víctima. No le interesaba las pruebas. No le interesaba el derecho. No le interesaba la opinión de sus colegas, ni los fiscales, ni los procuradores. Él podía construir un discurso poderosísimo donde podía hacer lo que quería. Y realmente sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestro derecho está lleno de hoyos que se han ido creando en el tiempo que permiten construir en abstracto cualquier salida y voltearnos la realidad. Pero esto ya no es nuevo. Esto ya se ha visto también hace más de 100 años. Y por ejemplo, aquí les traigo una reflexión donde un jurista muy destacado, que no voy a decir el nombre ni la época, dice así, ¿no? Quejándose de esta capacidad de incertidumbre, donde se va tejiendo una sentencia y otra sentencia la tumba, donde un abogado predice algo y el juez le voltea todo, y él dice así: la apariencia del proceso apoya este parecer. Inclusive el juez y el hombre de ciencia ignoran lo que procede en un caso dado. Se ven obligados a consultar voluminosos códigos, comentarios polvorientos. Inician un cálculo artificial para hallar lo que en el pecho de cada cual debiera encontrarse escrito en letras bien claras. En primera instancia, se aprueba con agudeza y erudición y de manera artificial la verdad de una tesis, cuya falsedad
se demuestra en la segunda con igual agudeza e idéntica erudición. Y qué dicha si en la tercera instancia no se cambia de nuevo la verdad. Entonces muchos de ustedes, colegas, sentirán que eso pasa, que hay una especie de competencia entre niveles y a la vez el abogado, en medio de esa vorágine, no sabe pues si le da la razón a un juez, el otro voltea todo y no se siente que haya un terreno fijo. Entonces, de ese barullo, de ese desconcierto de ideas, obviamente se debe a que existe una amplia gama de posibilidades para crear muchos tipos de sentencias que tapen la realidad y volteen el derecho. ¿Cómo se fue haciendo eso? Eso vamos a verlo ahora. Pero para eso necesitamos repasar algunas cosas del esquema mental que tiene. Yo no los puedo ver ahorita, lamentablemente, pero voy a ir haciéndolo pausadamente para que vayan pensando. Voy a presentarles un ejercicio, porque necesito que examinen la forma como ustedes piensan. Al fin y al cabo, si esos vocales creen que pueden hacer cualquier tipo de sentencias, es porque saben que ustedes no leen. Entonces, la importancia de la lectura crítica de sentencias en los abogados y extender lo que voy a enseñarles aquí es determinante para poder frenar esa cultura de la incertidumbre que reina en el sistema de justicia. Y realmente se ha creado toda una doctrina que hace que el abogado esté impedido de tener herramientas críticas para poder paralizar, detener estas maniobras que vamos a ver. Entonces les hago a ustedes una pregunta que está basada en una morada que encontré en un libro de matemática, que es muy interesante. Él plantea una situación donde hay un astrónomo, un físico y un lógico matemático. Entonces dice así: un astrónomo, un físico y un matemático que estaban viajando en un tren por Escocia vieron por la ventanilla 3 cuervos negros en medio de un campo. ¡Qué interesante!, dijo el astrónomo. Todos los cuervos escoceses son negros. Al oírlo, el físico respondió: ¡no! Algunos cuervos escoceses son negros. Miren la diferencia. Todos, algunos. Pero al oír lo que decía, el lógico matemático volteó y con cara de reproche dijo: en Escocia hay al menos un campo que contiene al menos 3 cuervos que tienen al menos cada uno un lado negro. Entonces tenemos así 3 alternativas. Todos los cuervos escoceses son negros. Algunos cuervos escoceses son negros y en Escocia hay al menos un campo que contiene al menos 3 cuervos que tienen al menos cada uno un lado negro. Muy bien, yo les pregunto, ¿cómo tendría que hablar el juez y el abogado? ¿Como el astrónomo? ¿Como el físico? ¿O como el lógico matemático? Les doy unos minutitos para que lo vean y lo piensen. Pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. A ver, Clinton, ¿tú qué eliges? Doctor, a ver, vamos a hacer el cuervo, ¿le parece? Dime tú, pues, ¿cuál? Tienes, todos los cuervos escoceses son negros. Algunos cuervos escoceses son negros y en Escocia hay al menos un campo que contiene al menos 3 cuervos, que tiene al menos cada uno un lado negro. ¿Cuál es mejor? ¿Cómo debería ser el abogado, el juez? Algunos cuervos escoceses son negros. Bien. ¿Quieres que sea como...? Esa es una posición muy astuta, porque nunca pierde. ¿Ya? Muchos optan por el tercero, la precisión del lógico matemático. Otros optan por el físico de algunos,
por la Generalidad del Astrónomo. Cada uno tiene su perspectiva. Lo cierto es que ninguna de las tres formas conviene a los abogados ni a los jueces. ¿Por qué? ¿Qué tendría que hacer un abogado? Primero tendría que hacer esto. Si no sabe de cuervos, ni habla. Tendría que aprender sobre la materia. Es muy importante en la carrera del derecho la experiencia sobre el asunto que se está tratando, porque eso permite exponer las implicancias profundas que tiene cada caso. ¿Ok? Entonces, si sabe un poco de la historia de los cuervos, detiene el tren y se baja. Se acerca a las aves para determinar si son cuervos o cornejas, porque se suelen confundir. Sabe que de lejos los cuervos se ven negros, pero cerca tienen plumaje con tonos verdes y azules. Además cambian de brillo según sea la época de apareamiento. Verifica si no son aves manchadas con petróleo u otro contaminante. Determina el sexo, edad y actividad. Toma fotos del entorno y aves. Anota detalles. Selecciona elementos que le servirán de prueba y argumento. ¿Ok? Investigue el caso. Para argumentar, para hablar, hay que saber del caso. No hay manera. Pero de una manera vivencial, no solamente remota. Entonces podría decir lo siguiente, ya no un enunciado, sino una historia. El 15 de abril del año 2017, en un campo de Escocia, encontré 2 cuervos y una corneja. Los cuervos son macho y hembra adultos. Esta se encuentra preñada, su plumaje ha perdido brillo y al sol se muestra azuláceo, con interesantes notas verdes bajo el vientre. Se encontraban fuera del nido descansando después de comer. Los campesinos señalan que se está extinguiendo. Hay que evitarlo. Ahora, esto no es mejor que lo que dijo el astrónomo, el físico y el matemático lógico. Es muy diferente. Obviamente, lo que el matemático lógico hicieron puede servir para hacer cosas como esta. Deducciones, inducciones, abducciones y hacer miles de mezclas. Decir que todos los cuervos son negros, X y Y son cuervos. Puedo hacer un montón de cosas abstractas. Pero aquí yo tengo que tomar decisiones en base al conocimiento exacto de ese lugar, de los que están involucrados. La decisión que voy a tomar va a implicar acciones sobre vidas concretas que están involucradas en esa historia. Tengo que conocer esa casa. Entonces, ¿eso qué significa? Que luego de la narración debo de probar lo narrado con pruebas obtenidas del lugar, fotos, plumas, testimonio del campesino, pero también con pruebas obtenidas de la cultura, comparaciones, para poder aclarar las pruebas obtenidas del lugar. Por ejemplo, un texto de autoridad, ejemplos de otros cuervos, otras fotos, otras plumas, y de esa manera permito que la persona que escucha mi historia la entienda. Pero también permito que me refute, porque puede llevar esa foto y decir, no, este es un cuervo, esta foto la has plagiado, es otro libro, ¿no? O sea, voy a permitir que me discuta la autenticidad de mi historia, porque si solo cuento historia sin pruebas, la vuelvo irrefutable. Entonces, ¿cuál es el problema? Es muy sencillo. El abogado y el juez están en la misma posición. Tienen, por un lado, el caso, que se cuenta con una historia y argumentos que acreditan la historia. Ese es su primer paquete de herramientas. Lo que vio, lo que puede testimoniar de los hechos, lo que le dice el cliente, lo que encuentra en los documentos, en los lugares, en los testigos. Esa es una información que se va a usar. La otra información es lo que yo llamo las expectativas, donde está la primera, la ley, el reglamento, luego los principios, la moral, la jurisprudencia, la costumbre, que son expectativas sociales con las que se va a juzgar los hechos. Unas con más valor que otras,
¿Y cuál es el problema? Que el juez no encuentra hechos que el demandante y el demandado tienen una historia complicada en torno a esos hechos, en el caso. Entonces, obviamente, es importante tener un conocimiento del caso, pero tienes que aprender a escuchar ambas partes y bajarte del tren. Entonces, ¿qué hicieron los jueces? Y que era lo más barato, también para ellos. Decidieron, espérense un ratito, a ver qué pasó. Ya, acá viene mi parte. Decidieron que el juez resuelva los problemas que tiene la ley y reglamentos cuando no abarcan claramente estos casos, porque la ley no puede prever todo, tiene huecos, tiene lagunas, ¿no? Decidieron alejarse del caso y buscar elementos más abstractos para que el juez pueda tapar los huecos de las leyes y pueda redactar una solución. Entonces, entre 1800 y 1860 se incorporó la interpretación sistemática, lógica, histórica, el uso de doctrina, principios, jurisprudencia. Y eso fracasó estrepitosamente a tal punto que en 1870 hacia 1900, en Europa, reclamaban que mejor el juez obre con criterio propio. Justamente el párrafo inicial que les hice leer es de Kirchmann, que en 1848 ya reclamaba que esta justicia de los métodos había fracasado. Porque un juez encontraba una doctrina, otro otra, un juez daba un principio, otro otra, y cada uno resolvía anulándose al otro. Era un pandemonio. Entonces, ¿qué pasó con esto? Como ven acá, el caso se volvió chiquito. O sea, se le dio menos importancia a la información del caso y se le dio más información, más importancia para redactar la ley a la información que alejaba al juez del caso. Luego, ya en el siglo XX, se pide que el juez use ciencias sociales, métodos científicos para poder encontrar la solución del caso, completados con estos métodos y con la ley. Y ahora argumentos jurídicos y argumentos fácticos. ¿Pero eso qué significa? Significa que nos alejamos más del caso. Es como que, lo planteo así, si ustedes tuvieran un problema aquí en la casita, donde está el caso y en el techo está la ley y los reglamentos que hay que utilizar para reparar la casa, cuando esto fracasa, le dicen al juez, no te metas a la casa, no averigües más del caso, no, 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 no. Sube la montaña de la interpretación, de la doctrina, de los principios, de la jurisprudencia, que a veces no están ni sistematizadas, de libros que a veces ni existen, de interpretaciones que están incoherentes. Y si esto te falla, baja este monte y súbete al monte y escala la montaña de las ciencias sociales, los métodos científicos, los argumentos jurídicos, fácticos, la ponderación, piérdete en la doctrina. Y obviamente, desde esas alturas, yo puedo inventar lo que quiera sobre lo que hay en la casa. Voy a tener todo el poder para poder crear discursos donde digo, dentro de la casa hay una mesa, ¿no? Hay una mesa de 8 patas, entran 20 personas, comienzo a suponer cosas. Miren, por ejemplo, esta es una sentencia de la mano izquierda del caso de Nicolás Delfísès. Esta sentencia es una sentencia del año 1793, hecha por el Tribunal Revolucionario de Francia, donde solo usa la ley para resolver el caso y condena a muerte a un supuesto traidor de la Revolución Francesa. Usa la ley y pone el hecho. Miren. Y aquí al costado, esta es una sentencia del año 2014,
del Perú, donde se hace lo mismo. Tiene la misma estructura. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Es la misma estructura de la sentencia utilizada por el Tribunal Revolucionario de Francia del año 1793. La ley premisa mayor, el hecho premisa menor. Igual acá. Aquí, ¿qué había pasado con a Desfilés? ¿Qué pasó? Ocurre la revolución y ahí el ejército prusiano ataca los pueblos fronterizos de Francia y dicen que este hombre ayudó a las tropas prusianas a meterse a un pueblo y lo condenan a muerte. Pero en la estructura no le permiten, no nos dicen quién es él, qué edad tiene, a qué se dedicaba, qué personas hablaron bien de él, no nos dicen sus argumentos y simplemente, sin mayor crítica, dicen un testigo y otro testigo nos convencieron y se acabó el tema. ¿Qué pasó aquí con esta señora? La señora López hizo un juicio por alimentos a favor de su hija. Logró que le emitan la demanda y el demandado consignó 2 o 3 cuotas de alimentos. Y el juez fija la audiencia única y la señora llega tarde. Y explica que no podía llegar a tiempo porque tenía un hijito enfermo y no había quien lo cuide. Una madre soltera. ¿Y el juez qué hizo? Aplicó el artículo 203 del Código Procesal Civil que dice que quien llega tarde a una audiencia debe de darse por inasistente y se concluye la audiencia. O sea, si las partes no asisten a tiempo, se da por concluir el proceso. Y le cortó los alimentos. Ordenó que se devuelvan las consignaciones. Así de talibanesco, igualito aquí. Entonces, ¿cuál es la semejanza? Ya. Primero, ambas sentencias citan la ley como un segmento aislado. O sea, es un tramo que no tiene conexión con los principios, no tiene conexión con otras situaciones. La señora podría haber dicho, señor juez, si yo voy a una conciliación y no asisto, me señalan nueva fecha. Y es por una conciliación. Aquí están los alimentos de mi hijo. Mi caso no lo contempla la ley. Y además, como que ya admitió la demanda, consignó los alimentos del hombre. Entonces, la señora, sus argumentos no jurídicos no iban a ser escuchados, pero que se basan en la analogía de situaciones. Podría haber dicho, mire, si yo voy al Ministerio de Transporte y saco cita para sacar un brevete, si no voy, no es que pierda el derecho a tener brevete. Inmediatamente me ponen otra fecha y nadie se murió. Pero aquí, los alimentos del niño, miren, ¿eh? Luego, obviamente, no muestra los argumentos del derrotado, las razones que dan, y no muestran circunstancias personales del derrotado. Entonces, y esto genera un entrenamiento donde le dicen al juez, usa la norma como premisa mayor. Cuando yo hago eso, es como que cortara la ley y agarrara yo este cúbito, como si fuera este cúbito mágico, y solo me fijo en el cuadradito naranja. Y me olvido que existe todo un entramado de situaciones, ¿no?, que permiten poder ajustar el caso. Y esto lo sabían hasta los romanos. ¿Cómo? En una situación concreta no puedo provocar más injusticia que la que tolera el sistema en otros niveles. Entonces, luego, no muestra las circunstancias personales del derrotado. Entonces, es incapaz de decir, bueno, gracias a este auto que voy a decretar, devolveré las consignaciones y esa niña no tendrá cómo comer pues 2 meses, pues 3 meses, ¿no? Qué lástima. Así, además le dio esa facultad, pero todo viene porque cita la ley como un segmento aislado. Y es incapaz de escuchar los argumentos del derrotado y no muestra las circunstancias personales del derrotado. ¿Por qué? Porque los jueces
están construyendo hacia arriba. Miran de la ley hacia las puntas de los cerros, pero no miran de la ley al caso y todas las cosas que competen y completan el caso, su humanidad. ¿Y esto de dónde proviene? En realidad es un poco más antiguo, pero hoy día se reabre en base a la idea del caso fácil, que les voy a decir, yo creo que es una de las cosas, junto con el silogismo judicial, más crueles e inhumanas que se pueden estar manteniendo y enseñando entre los jueces. En serio, es un tipo de racismo abstracto. Es un tipo de intolerancia a las personas débiles que solo tienen su historia personal para poder defenderse. Entonces, ¿qué dice el caso fácil? Atienza, por ejemplo, que es uno de los que lo plantea, señala que, dice así, en la teoría estándar de la argumentación jurídica se parte de la distinción entre casos claros o fáciles y casos difíciles. En relación con los primeros, el ordenamiento jurídico provee una respuesta correcta que no se discute. Los segundos, por el contrario, se caracterizan porque, al menos en principio, cabe proponer más de una respuesta correcta que se sitúe dentro de los márgenes que permite el derecho positivo. Entonces dice, hay un montón de casos. Mira, Juan, te exageras, ya lo de la Falcón fue un problema. Pero no siempre es así. Por ejemplo, miren, tenemos este caso, este silogismo. El chofer que cruce la luz roja será multado. Perdón. Voy a arreglarlo bien. Dice, el chofer que cruce la luz roja será multado. X cruzó la luz roja, X será multado. Fácil. A ver. Querido amigo, ¿estás ahí? Claro, doctor, le estoy escuchando. Ya. ¿Dónde está el problema aquí? Ahora veo que la transmisión está ya bien proyectada, doctor. Creo que hace rato presionó algo que salió del... ¿Hay problemas con la transmisión? No, ahora ¿Cómo? lo veo perfecto. Ya. Ahora dime, ¿qué es lo que dice ahí? Estamos ¿Dónde está en el problema? El chofer que cruza la... El chofer que cruza la luz roja será multado. Por cruzar la luz roja será multado. El chofer que cruce vendría a ser la... Ya, lo agregamos de X. Ya. Listo, para que esté más claro. Ahí está. ¿Ya? Excelente. ¿Cuál es el problema? Arnio es el que introdujo esto, dijo, no, el silogismo es caso fácil, pues al final, en las situaciones cotidianas, usamos la ley ya sin discusión, pues porque si no, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Dicen, ¿no? Y ahí te meten el miedo, no, sí pues, si no habría caos, ¿no? A ver, ¿la chuntas o no la chuntas? Creo que esta vez, doctor, me quedo con la duda. No, Para pues que porque usted están me la pueda entrenados, absolver. es que este es un entrenamiento que está en el derecho, pues. Pero en otros países, en otras culturas jurídicas, eso es una aberración. ¿Por qué? Porque primero, la ley no es así. La ley nunca dice que si el chofer cruza la luz roja será multado. La ley dice, es como este cubo. Dice, si cruza la luz roja será multado. Pero tiene que manejar con prudencia. Es decir, si por atrás viene alguien que no frena, puedes avanzar porque vas a morir. También te dice que vayas frenando antes de llegar a la zona de intersección para que vayas avisando al que está atrás y evites el frenado. Pero si tienes una emergencia y estás llevando a un enfermo, puedes cruzar. Entonces, hay una serie de situaciones que la ley también contempla sabiamente que atenúan o agravan esta norma.
no está sola. No es un segmento, no es una regla. Es un dibujo de ciertas situaciones que tratan de razonablemente pedir una conducta en las personas. Pero tampoco deja de ver las dificultades que hay en la realidad. Entonces la primera pregunta tampoco no es pensar si X, que es chofer, cruzó la roja, sino verla, dónde estaba el semáforo, qué prueba hay de que cruzó, es una foto clara, es un testimonio, ¿no? O sea, entonces hay muchas cosas aquí que hay que aclarar y decir, esto es una ficción, la vida no es así. Para empezar, tendrías que decirme dónde está la calle. ¿Era de día o de noche? ¿Qué dijo el chofer? Acá falta un montón de información. Entonces, esto no tiene ningún sentido, no tiene lógica, no hay nada. ¿Ya? Entonces, pero nos enseñan a decir, no te fijes en el cubo. Para un caso, fíjate en el amarillito nada más. Quédate con esta esquinita y olvídate de todo lo demás. Y acá está la realidad, acá está la serie de normas que se contradicen y una serie de elementos que van a hacer que esto tenga que ser evaluado profundamente. Entonces, la sentencia tipo la señora López y Desfés, donde es condenado a muerte, es más, en el caso de Desfés, esa sentencia de condena a muerte, al año se descubrió que el fiscal era un tramposo y había inventado pruebas contra un montón de personas y que había pagado a testigos, había presionado a los jurados para que condenen a muerte. Y es posible que ese Desfés ni siquiera haya sido ejecutado, porque a veces cuando le pagaban suplantaba al ejecutado. ¿Ya? Y ese fiscal fue, digamos que fue un juicio de los cuellos blancos más grande de 1795, que lo ejecutaron a él y a 16 de sus cómplices. ¿Ya? Y demostró que lo del silogismo era una catástrofe. Y en 1800 dijeron, hay que volver al método inglés. O sea, estamos mal, esto no funciona, pero ya no había manera. Tenían que seguir porque ya venían las guerras contra los otros países europeos y Napoleón necesitaba un código. Entonces, ¿qué pasa? Los juristas actuales saben que eso está mal. Entonces, por ejemplo, aquí Alexis pone así. Sabe que falta información. Entonces, ¿qué hacemos para poder dar más información? Para volver más importante el silogismo. Hay que aumentar las premisas de forma matemática. Entonces, él dice, el que comete homicidio debe ser sancionado con prisión de por vida. El que traición mata a una persona, comete asesinato. El que a sabiendas toma ventaja del descuido de la víctima y situación de indefensión para matarlo o matarla, asesina, traiciona a una persona. El que mata a una persona mientras duerme, en ausencia de cualquier precaución que pueda tomar la víctima, toma a sabiendas ventaja. Todo es en contra del pobre A. El A no dice nada. Y por último, le dice, mire, por si acaso, este es X igual que TXR, MY y Z y está fregado. ¿Ya? Y en estructura es igual que la sentencia de Desfeles de 1793, es igual que la sentencia del caso de la señora Falcón, y es igual de un montón de aberraciones que se dan en nuestro derecho. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, obviamente, es, digamos, el step 1. Doctor, no sé si me pueda comentar un poco acerca de esto que dice el silogismo judicial solo es posible si se silencia al derrotado. ¿Qué quiere decirnos esa frase que hace alusión en su lámina? Claro, porque el que lo formuló, que se llama becaria, acá está, creo que todos los abogados alguna vez han leído esta expresión, pero la vuelvo a ubicar en su contexto. ¿Por qué? No es lógica. Ya. Si fuera lógica, tendríamos que poner los argumentos del derrotado. Y ahí se abre la retórica. ¿Ya? Pero esto es física. Entonces, ¿qué dijo Beccaria? Beccaria dijo así: esta es la física y real autoridad de las leyes. Ojo, la física. Porque él no creía en la moral ni en los derechos naturales, él creía en la física. Y dice así: ¿quién será, pues, su legítimo intérprete? El soberano, esto es, el depositario de las actuales voluntades de todos, o el juez cuyo oficio es solo examinar si tal hombre ha hecho o no una acción contraria a las leyes.
Entonces él dice, inmediatamente, en todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. Pondráse como mayor la ley general, por menor la acción conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la libertad o la pena. Cuando el juez por fuerza o voluntad quiere hacer más de un silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre. ¿Cuál es ese otro silogismo? Es la palabra del derrotado. Es la palabra de la otra parte. Dice, no, no permitan que hable. Solo damos razones a favor de la condena. Acá está. Acá, a favor de la condena, 1793, año 2014 en el Perú, igualito. Igualito, ahí está, igualito. Siguiendo esa instrucción. Entonces dice, no hay cosa tan peligrosa como aquel axioma común que propone por necesario consultar el espíritu de la ley. Un dique roto al torrente de los... Es un dique roto, dice. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? El mundo ha creído que está hablando de lógica, pero en esa época, en la matemática, las ciencias deductivas, son una forma de expresar la física. Lo que le interesaba a él era el movimiento, la física. Él no está planteando hacer lógica. Él está planteando un acto de fuerza. Por eso que dice, cuidado con abrir una puerta, cuidado que se rompe el dique. Entonces, ¿qué es lo que está pensando él? ¿Ya? Y conforme al pensamiento de su época, porque lo que interesaba era conocer el movimiento y controlar el movimiento. Entonces él dice así, si el juez dice J mató a Pedro, lo arroja al torrente. Esto es como si fuera un río, donde el dique es aquel que mate a otro. O sea, eso impide que otra conducta entre, pero también impide que J salga. Ese torrente llega hasta el otro extremo que dice, debe sufrir la pena de muerte. Y de ahí sigue la otra reacción, que es ser llevado a un carruaje amarrado, colocado en la guillotina y ejecutado. O sea, es la descripción de un ser que empuja a J porque mató a Pedro. O sea, es como si metes harina en un horno, que el juez lo empuja, y la ley es una relación causal que lo va a llevar hacia la culminación de este proceso industrial, que va a ser este río que lo lleva a morir. Entonces la ley impide que entren las opiniones contrarias, que dicen, no, él es inocente, no, da pena, no, mira que el testigo se confundió, no, todo esto ingresa acá. Mira que hay otra ley que dice que tal vez eso no sea homicidio, no, ahí está. Entonces, acá están las opiniones que no indican. Entonces, el decurso de la acción contra Pedro, contra J, se presenta como algo inexorable desde el momento en que se comprueban los hechos. Y la norma autoriza a que tratemos a J como si fuera una cosa, no como un ser humano, porque ya no lo escuchamos. ¿Acaso usted puede hablar con esto? A ver, hola, dime algo. No, no hay manera. Lo tratamos como un móvil. Por eso él dice luego, cuidado, porque si yo dejo que entren las opiniones contrarias o interpreto la ley, se abre un hueco, una puerta donde J se escapa. Ya tiene un auxilio. Y se escapa del decurso inexorable. Eso es lo que estaba diciendo ahí Beccaria. ¿Cuál es el problema de esto? Que no hay hechos, pues así. Los hechos no son, Pedro, verificar si mató o dolo. No, los hechos son complejos. Depende de cómo se pregunte en el caso. Depende del experiencia. Les digo, ¿cómo se consigue saber si una persona es propietaria o no de un inmueble? La mayoría me dice, voy a registros públicos y saco la partida. Pero eso es por los que no tienen experiencia. Yo, que soy un experto en patrimonial, pido a registros públicos, por acceso a la información, qué títulos no se han inscrito. Y así me entero de quienes intentaron quedarse con la propiedad. Porque en el Perú, el registro no es constitutivo en la propiedad, es declarativo. O sea, tengo que ver qué otros títulos están flotando en notarías, en juzgados,
en municipalidades que pueden amenazar la propiedad que está ahí. Entonces, no existen hechos observables, sino existen argumentos probatorios que tienen que ser evaluados para saber si realmente esa persona merece el tipo de sanción. Y también no existe una norma como si fuera una pared, sino que está relacionada con un conjunto de elementos culturales que tratan que se atenúe o se agrave, ¿no? De eso se trata. Entonces, obviamente, esto, todo el siglo XIX se dedicó a ver cómo tapar este dique. Parece que habían más diques de lo que se imaginaban, porque, por ejemplo, una cosa es decir, lo digo, aquel que mate a otro, se está pensando, un balazo en la cabeza, una puñalada, atropellarlo voluntariamente, pero ¿qué pasa si me disfrazo de Halloween, lo asusto y le da un infarto? Está dentro de eso, de ahí así un montón de situaciones. Entonces, comenzaron a darse muchas situaciones donde se crean huecos en todas las normas porque la vida es rica, compleja, y comenzaron a crearse alternativas para que el juez ya no sea solamente un soldado o una persona que constata hechos y mete a la trituradora. No dicen, esto es carne, a la trituradora. No, esto es medio que no parece carne, sale. No. Al juez ya le dieron facultades para interpretar la ley, completar la ley, pero eso terminó creando más huecos. ¿Ya? Y eso crea un poder para que se pueda construir cualquier cosa en una sentencia. Entonces, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y con esto les quería mostrar esta pequeña parte inicial, ¿no? Que es un núcleo básico y problemático, porque de manera irreal, para un siglo XXI, seguimos manteniendo un supuesto sobre la aplicación de la ley como algo que es insostenible, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice Dworkin? En un pasaje muy interesante, Dworkin dice, ¿no? Esos casos fáciles, donde decimos que la justicia es sencilla, en realidad encubre a millones de mujeres como López que sufren porque no les dan su casa, sufren porque no les dan su pensión de alimentos, su sueldo, no la reparan, ¿no? Entonces, esos casos fáciles están siendo peleados por años muchas veces. Es una manera de esconder la realidad que es más compleja. Y como dice Dworkin, es como que dijéramos, ¿saben qué? Hay dos justicias. Una de supermercado, donde la persona va y le ponemos lo que haya. Ya, usted está ya L, pongas esto. Te ajuste o no te ajuste. Entonces, es una justicia barata. Un poco como que da a entender que también se prostituye. Frente a eso, tenemos la justicia a medida. Desastre, dice, ¿no? Hecha desde el caso, viendo el caso. La justicia que la gente merece, porque son seres humanos que tienen que estar cómodos, felices con lo que reciben. Entonces yo creo que ya en nuestra sociedad este alejamiento de la realidad y de tratar a la persona sin verla realmente, se aprovecha para que en instancias donde hay más poder se utilicen esos elementos que no son comunes ni de fácil acceso para voltear la realidad. Porque miren, al fin y al cabo, usted, no todo el mundo aguanta pues vivir a 4.500 metros de altura, ¿no? Entonces dicen, ciencias sociales, mira, yo leo a Habermas, y Habermas dice esto y lo mezclo con fulano y ya hago la sentencia. Y el Tribunal Constitucional alemán dice, Dios mío, entonces, así pues, ¿quién se va a defender? ¿Qué poder va? Entonces, tenemos que hacer que la vida de las personas, su realidad y sus consecuencias tenga valor jurídico en las sentencias. Que lo que ellos cuentan en su vida, ¿ya? Y su experiencia semejante con otras tenga importancia para tomar las decisiones. Si no, la sentencia se va a llenar de 100 hojas de doctrina y va a cambiar la realidad y va a cometer muchas injusticias, ¿no? Ese es el tema. Y eso se dieron cuenta, yo no lo estoy diciendo, eso los irracionalistas alemanes, Kirchmann, Hering, se dieron cuenta
los, los filósofos del comienzo del siglo, ¿no? Y luego los críticos a esto como Tulmin, ¿no? Que esto de acá no funciona, no sirve. No crean que es por las puras los jueces americanos e ingleses no sientan doctrina. Sí hacen doctrina, pero dicen, no, eso no sirve para tomar una decisión, porque una decisión práctica no se basa en oropeles académicos, se basa en el análisis del caso. Pero eso también tiene otro problema. La mayoría de nosotros creemos que una ley, por ejemplo, el chofer que cruce la Cruz Roja será multado. Si yo comienzo a ver las excepciones, pero un momento, depende de que haya un cruce, depende de que haya luz roja, ¿no? Digo, ¿qué pasa? A, a, a anular la ley. Pero no, estoy mejorándola. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a ver los casos reales que realmente pueden alterar una ley, estoy aumentando el conocimiento sobre esa ley. No la estoy trastocando, la estoy extendiendo, ampliando. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? Que cuando le quitamos la voz a la gente, alguien dice, wow, esto de acá es un negocio. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Multo a 100.000 personas. Bueno, ya pongamos 10.000, ¿no? Como ocurre más o menos. ¿Ok? Multo a 10.000. A 300 soles es un negocio. Y como no pueden defenderse, bestial. Y en cambio, el que tiene 100 multas, paga y no le pasa nada, sigue transitando. Entonces, hemos encontrado que con este esquema volteamos el sentido de la norma en la realidad. Entonces, le sacamos la plata a los que sí tienen conciencia de la vida, ya no solamente de la ley, sino obviamente cumplen porque aman la vida, aman la seguridad, respetan a las personas, cumplen objetivos sociales, y a esto le sacamos plata. Y a los que asesinan manejando, entran al negocio. Nada más, están impunes. Esta mentalidad es la mentalidad de la corrupción. Así de simple. Incapaz de ver al que realmente incumple la ley y que afecta a los que realmente la cumplen. Imagínense, ¿no? O sea, esa señora que lucha porque su hija tenga alimentos, va hasta un juzgado, se sacrifica, la castigaron. Imagínense, ¿no? Y los demás, los que están como una combi suelta, con 300 multas, a esos no les pasa nada. Y mucho tiene que ver con estas estructuras mentales. Porque como han complejizado y con esto cubren a la corrupción, obviamente es muy difícil que entendamos por qué ocurre lo corrupto, porque todo eso está metido en un discurso aparentemente erudito, pero que se arma y desarma a gusto del cliente, ¿no? Como diría Kantorowicz, otro pensador de la época, ¿no? Dice, hay juristas que son muy buenas personas, que están en su escritorio con un montón de libros y capaces de construir cualquier cosa. Y estos argumentos son invencibles. No hay manera de ganarles. Pero si los traemos acá, a la realidad, aquí les ganamos. Nosotros. Y eso es lo que quiero hacer. Enseñarles a que cada vez que encuentren esas cosas, los traigan de vuelta a la realidad. Si ustedes defienden la realidad, ganarán. Pero con teoría no les van a ganar jamás. Imposible. La teoría no resuelve nada. Siempre va a haber una versión, una objeción que le dé un respiro a lo irreal. Por eso que los romanos, como los norteamericanos y los anglosajones, saben controlar el discurso teórico. Siempre ha estado a favor. Hay hasta leyendas en Grecia, ¿no? Como la de
la medusa, ¿no? La medusa que representaba era una construcción lingüística con culebras en la cabeza que si uno intentaba entenderlo te paralizaba y te mataba. Entonces eso refleja los discursos complejos, ¿no? Que hizo el Perseo, le cortó la cabeza, pero ¿cómo? Con un espejo, que era el escudo. ¿Y qué representa un espejo? La realidad. Con la realidad le ganó. Pero ¿cuál es el problema? Cuando los buenos comienzan a hablar como el malo. Entonces Perseo coge la cabeza de la medusa y comienza a usarla contra sus enemigos. Entonces, esto no podemos permitirlo, no es lo justo y lo correcto. Tenemos que aprender a hablar con la verdad. ¿Y funciona? Hay gente que lo hace, por supuesto, por supuesto. Si no, el mundo no caminaría, ¿no? Y por eso acá no caminamos como deberíamos. Entonces, en la próxima clase les voy a mostrar ya las cosas que pasan en las alturas y cómo podemos atenuarlas, para que tengan una capacidad de lectura y de crítica de cuando les presentan interpretación, doctrina, principios, jurisprudencia, ponderaciones, ciencias sociales, y se den cuenta que al fin y al cabo solamente son maneras de reemplazar la realidad. No hay nada que puedan abonar. Creo que ya hemos cumplido el tiempo. ¿Alguna pregunta? Excelente, doctor. Vamos a ver la caja de los comentarios de los señores participantes, si alguno ve a bien formularlo. Doctor, quiero agradecerle por la excelente disertación, excelente ponencia, muy claro, preciso en todas sus ideas y argumentos. Doctor, lo que me quedó, como que dije que se la voy a preguntar al finalizar, ¿no? Porque usted dijo que con teoría no vamos a resolver nada. La teoría es teoría. En el caso es que usted siempre apuesta por la realidad, ¿no? Básicamente sería en todo caso, doctor, que buscáramos, digamos, como Estado peruano para resolver nuestros problemas, crear nuestro propio derecho. Si bien es cierto, tenemos bonitas leyes, pero no se ajustan a nuestra realidad. No hay manera que podamos crear un propio derecho, ¿no? No hay manera, el derecho ya está inventado. Lo estamos usando un montón. No hay forma. Y hay cosas que, por ejemplo, a ver, mañana abolimos la herencia forzosa. ¿Te gustaría? Y Claro, hacemos doctor, como los perfecto. ingleses, que el Claro, heredero doctor, ¿no? sea quien le dé la gana y si se muere sin testamento, el primer pariente cercano. ¿Qué te parece? Vivo. Me parece bien, Entonces, doctor, me parece interesante el tema. claro, lo que pasa es que cada país tiene, tiene sus tradiciones, ciertas tradiciones que son difíciles de cambiar. Por ejemplo, en Inglaterra, en Japón, eh, la tradición era que la herencia pase a un hijo, al primogénito, al mayor. Y él se encargaba de repartirle como le daba la gana entre los demás hermanos. Esa era la tradición. Entonces llegaron los americanos y dijeron, no, eso es una tontería, hicieron un código y pusieron que la herencia se reparte igual entre los hermanos. ¿Y qué hacían los hermanos? Aceptaban la herencia y luego se la entregaban al hermano mayor, se la donaban. Entonces, mira, hay cosas donde el derecho ya arraigó y es difícil cambiarla. Hay otras que se pueden ir cambiando, pero inventar todo de nuevo, ¿no? El derecho societario, eso son formas culturales que permiten. El problema, lo que hay que cambiar es la forma como nos enfrentamos frente a la ley, nuestro pensamiento, nuestro software mental. Eso tenemos que cambiar urgentemente. Y ahí con claridad podemos discernir qué cosas se tienen que ir atenuando y qué cosas se van gestando. Doctor, entonces ¿No? creo que Pero la forma de a lo que pensar que usted tenemos, menciona, estamos en tiempos en la cual creo que tenemos buenas leyes, pero hemos perdido lo que son los valores, los principios, que creo que son los que han llevado a que entremos a tener crisis en temas claro, penales, civiles, en todos los ámbitos legales, ¿verdad? lo que pasa es que es un proceso que ya ha ocurrido otras veces también. En la Edad Media,
también comenzó a utilizarse la doctrina en reemplazo de las leyes, ¿no? Y las costumbres. En Roma también, y eso se atenuó. O sea, cuando se dieron cuenta que eso traía problemas, igual también el lenguaje de los oráculos para resolver la justicia, ¿no? Que creaban enigmas, ¿no? O sea, ellos lo calificaban de enigmas, el discurso enigmático, ¿no? Que hay que adivinar qué es lo que está diciendo. Y entonces ellos consideraron muchas civilizaciones de que los juicios y la conducción de la ciudad no puede resolverse con enigmas. Tienen que ser con ideas y con reflexiones sobre lo justo que las personas puedan vivenciar, oler y aceptar en su vida. Puedes hacer una hermosa Excelente. teoría de lo que tú quieras. Y el contrato social de Rousseau, hermoso libro, pero eso no lo puedes usar en un juicio, pues. No, no, o sea, es hermoso tal vez lo que diga Atienza, todo, está bien, pero eso no tiene realidad, eso no está hecho para tomar decisiones, son opiniones académicas nada más. Entonces la gente dijo, vino y le dijo, ¿sabe qué? La sentencia tiene justificación externa e interna, y se han matado buscándola. Pero esa es teoría. ¿Qué tiene una sentencia? Tiene historia, es la historia de una persona que se enfrenta a las leyes. Esa es la realidad. Y hemos dejado la realidad. O sea, él dice, ¿sabes qué? Acá hay casos fáciles, porque obviamente, pues ya no quiero perder tiempo discutiendo los métodos antiguos, ya que se entienda la gente. Yo quiero los difíciles, dice, para darse importancia. Pero en realidad, todos los casos pueden volverse una tragedia. Es igual cuando dicen, hay un juez Hércules. Obviamente están vendiéndole libros a los jueces. Y le dicen, oye, siéntete como Hércules, yo te convierto en Hércules. Y le digo, el 80-90% de los casos se resuelven por litigantes Hércules que luchan por su verdad, enfrentan a jueces y a fiscales, a policías que no les hacen caso. En realidad la gente es la que hace la buena justicia. Y a Dios jueces que tienen conciencia y escuchan esas palabras. Pero el juez no inventa la justicia, la trae la gente, la reclama la gente lleva las pruebas, lleva las preguntas. Y a veces tarda mucho tiempo para que el sistema entienda el problema y le dé también respuesta, ¿no? Ahí está el asunto. Entonces, Es verdad. claro, Doctor, estábamos así esperando es. algunos comentarios Tendido a por parte probar. Yo, de los yo de seguidores mucha gente que no soy de abogada, Colegio de Abogados. ¿m? El otro día un abogado decía, los hechos. ¿Qué hechos? Es la historia de tu cliente, de tu patrocinado, y tienes que saber contarla. El abogado no lleva hechos, lleva una vida que se va a perjudicar. Entonces hemos perdido a raíz de esa física moral que tenía Beccaria, Hobbes, ¿no? Y Kant, que también la adopta. Tenemos un lenguaje que donde tratamos a las personas como si fueran móviles, como si fueran cosas que van a entrar a una trituradora. No, 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 no es así. No es así. Eso ya no da para más. Porque aquí, en Latinoamérica, se ha vuelto una monstruosidad para volvernos pobres y atrasados. Así vuelve invisible la corrupción. Y eso lo vamos a ver en el próximo día. Excelente, doctor Juan Ureta Guerra. Le agradezco a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y también a nombre del magíster Jorge Luis Sosa Quispe, decano de la Orden. Doctor Juan Ureta Guerra, ha sido un placer, ha sido un honor poder compartir estos más de 50 minutos de nutrición académica y en beneficio de la comunidad jurídica de Tacna, y además creo que nacional e internacional por ser de modalidad virtual, ¿no, doctor? Con Sí, muy nosotros bien. será hasta la próxima oportunidad, doctor. Le doy unas últimas palabras de despedida para que pueda... Claro. Una de las cosas que tiene este sistema de pensamiento es que hace que los abogados también pierdan buenos casos. O sea, nosotros estamos llevando luchas a la justicia. Entonces, yo he visto ya buenos casos que se han perdido injustamente porque el abogado no supo realmente que
no está haciendo silogismos, está llevando una teoría que va a tener que tratar de persuadir a muchos niveles de que esa es la más justa para ese caso. Y es importante entender profundamente la mentalidad de estos magistrados, porque ya están educados así, para poder obtener algo de justicia. No te voy a negar que yo no estoy de acuerdo, pero yo no lo voy a cambiar ahorita, ya no hay manera de cambiarlo. ¿Sí? Ya tienen un software actual y necesitamos nosotros a veces, luego sentencia de la Suprema que digo, wow, qué disparatada la Suprema, pero también es culpa de los abogados que no saben expresar bien lo que quieren, ¿no? Y el primer resquicio, ni lo duden, que les van a voltear la tortilla, ni hablar. A la primera que puedan, van a encontrar una casación, una jurisprudencia, una máxima que para voltearte. Igual como decía Kirchmann, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer esa mentalidad, hay que leer bien las sentencias, criticarlas bien, encontrar las sentencias logísticas, las sentencias que tapan huecos falsamente para favorecer, para nosotros enfrentarlas y poder no dejarnos ganar fácilmente, ¿no? Ahí está el tema. Excelente, Entonces, los doctor. espero a la clase que viene. Excelente, doctor. Será hasta una próxima oportunidad con el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Hasta una próxima oportunidad, doctor Fangurieta Guerra. Ok, muchas Agradecidos. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.